en pro y contra. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Bien, buenos días. Un saludo a tus televidentes, a tus oyentes y acá estamos. ¿Usted nunca se ha opuesto a la bicameralidad? No, nunca. Yo considero que la Pero el bicameralidad pueblo votó buena, por no a la bicameralidad en una consulta popular. Entonces, ¿se hace caso al pueblo o se decide en un cubículo? A ver, se hizo un referéndum en el que el pueblo dijo no a la bicameralidad, pero eso fue un mandato para el Congreso de la época, de ese momento. Otro Congreso podía cambiarlo, porque nada es estático. La Pero Constitución. con referéndum, ¿no? No necesito ¿No? para reformar la Constitución no se requiere un referéndum. No, pero la voluntad popular, si se expresa Pero la está voluntad bien, pero por popular, eso. dice, en el año 90 la gente dijo que no. Hoy el 2000 convocamos a un nuevo referéndum para ver qué dice la gente. Eso no se hizo. A ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando se aprobó la Constitución de Fujimori, se aprobó mediante un referéndum. Significaría entonces que esa Constitución no podía cambiarse nunca, porque fue mediante un referéndum. No es así. La propia Constitución establece sus mecanismos de reforma y tú puedes reformarla. Realizada el referéndum, tenía vigencia y era obligatoria para ese Congreso. Los siguientes congresos podían modificar conforme a las reglas de la Constitución. De hecho, la Constitución del 93 fue aprobada por un referéndum. Si tu argumento es que porque fue aprobada por referéndum no puede modificarse, entonces seguiríamos con el mamarracho que se aprobó con la Constitución de Fujimori original. Elegantemente me está diciendo usted que yo hablo mamarrachadas. No, estoy diciendo que la Constitución del 93, tal como se produjo en su momento, era un mamarracho. Esa Constitución ha sido modificada en diferentes maneras, pese a que fue aprobada por un referéndum. Solamente de este referéndum que estableció que no tenía que haber bicameralidad. Ya. Entonces, este Congreso podía modificar. No, ha modificado eso. Claro. Porque tenía facultad para hacerlo. Desprestigiado, usted sabe quiénes lo conforman. Ya. Entonces, ahí se ha hecho bien el Congreso para usted. En esta reforma sí, pero los congresos se eligen por el voto popular. Las encuestas, las estudios de opinión no deciden el voto popular. El voto popular se decide en las elecciones. Claro. Y estos congresistas fueron elegidos en las elecciones. Entonces, si está desprestigiado, entonces la próxima vez elijan mejor. Estos malos congresistas hicieron una cosa buena con la bicameralidad. En este caso sí. Ahora, eso es en el tema de la bicameralidad. Ahora, sí, pero permítame explicarte por qué es buena la bicameralidad, porque queda ahí como que la idea es, sí, va a haber más congresistas, más presupuesto. Te explico obviamente por qué es bueno el Senado. Mira, todo el sistema democrático se sustenta en el tema de controles políticos. ¿Por qué existe el Parlamento? Para controlar al Ejecutivo. ¿Por qué existe el Poder Judicial? Para controlar a los otros. O sea, es un tema de controles políticos. Un poder controla a otro. Pero el Parlamento, en un régimen presidencial como el nuestro, en los regímenes parlamentarios también, tiene un poder a veces muy grande. Entonces el Parlamento, dentro de esta lógica de controles, necesita su propio control. El Senado funciona como un control de la Cámara Baja, que es el de diputados. Y es justamente lo que nos quejamos hoy día. Incluso hablan de que hay una dictadura parlamentaria. Esa dictadura, que no existe por supuesto, pero si pudiera existir una actitud desprestigiada, como has dicho, autoritaria del Parlamento, el Senado hará que eso se diluya o que eso se limite. Para eso existe el Senado. Es un control de lo que pueden hacer los diputados. El Congreso con una Cámara de Senadores va a ser mejor que cuando tiene yo creo que una sí, Cámara. Claro, yo creo que sí, sin duda, porque además... Pero esto no es tan cierto, ¿no? La práctica nos ha demostrado que no es tan cierto. Bueno, creo que lo que queda clarísimo, incluso en la memoria de la gente, es que el Parlamento bicameral, donde tenías a gente en el Senado que tenía una visión nacional, culta, en fin, fue infinitamente superior a los congresos que vinieron después. Pero no se olvide que el Senado ha estado metido en grandes escándalos también. Uno de los que... La naturaleza humana es así, naturaleza, ¿no? Pero yo digo que no asegura tener un buen parlamento. No, por supuesto. Cámaras, mucho, ¿no? Tiene que ver, pues, como votos. No, pero no nos venda ese cebo de culebra. ¿Cuál? Que va a ser mejor el parlamento. No. A ver, una cosa es el diseño constitucional y otra cosa es lo que tú elijas, pues, ¿no? Es decir, si eliges a un sinvergüenza, un ratero, o alguien que tiene un protuariado, solo porque te regala un polito o te da algo, entonces lógicamente... No hable de regalos, porque usted está regalando cosas también para Navidad. No. A ver, el APRA
realiza lo que nosotros llamamos la Navidad del Niño, toda la vida, no solo en campaña. Pero eso es regalar también, pues. Pero también, pero no por la campaña. No, pero en la campaña, mira, ustedes en la década regalando cosas. No, en la década del 60. No me niegue, no. doctor, usted ha estado haciendo campaña regalando cosas. Pero estamos confundiendo las cosas. A ver. En la década del 60, ahí la Torre instauró lo que llamamos nosotros la Fundación del Niño del Pueblo de Navidad, la Fundación de la Navidad del Niño del Pueblo. ¿Qué se hace en esta fecha? Y lo hemos hecho siempre. Lo que pasa es que ahora salió pues en las redes, ¿no? Toda la vida, todos los años, los apreciamos chocolatadas, si podemos conseguir juguetes, damos juguetes, repartimos canastas, no en campaña electoral, no es un acto de campaña electoral, es un acto permanente, una práctica constante. Correcto. Que ahora coincida en una campaña electoral y algunos quieren entender. No coincido con su explicación, pero lo que usted sí me va a tener que explicar acá, ¿en qué momento se ha hecho, cómo le puedo decir, repartidor de felicidad? En uno de sus spots usted dice que va a lograr la felicidad. Ah, sí, claro. Vamos a buscar la felicidad, no lograrla. Buscar la felicidad. Pero te ofrezco felicidad. Pero escúchame, la felicidad es un derecho, ¿sabes? Mira, mira. No, claro. Ya. Mira, en la Constitución norteamericana del año 1791 empieza diciendo eso, ¿no? Todos somos igual, todos somos hijos de Dios, somos iguales. Y todas las personas tienen derecho a buscar la felicidad. La felicidad es un derecho. ¿Ya? Entonces, la felicidad es un derecho. Es un derecho que hay que conseguir. O sea, no es la felicidad colectiva, humana. Me gusta que me hagas esa pregunta porque me permite explicar. No, a ver, la felicidad es una consecuencia, sin duda, de tus logros espirituales, materiales, que toda sociedad quiere. O sea, vivir incluso hay hoy día en la ciencia política, en las estadísticas, en la economía, medidas de felicidad. Dice, este es el pueblo más feliz del mundo. Claro, ¿sabe qué países son los más felices? Por eso, entonces, la felicidad es un objetivo. Que no está relacionada con la pobreza, ¿no? No necesariamente. Hay pobres que son felices. Claro. Bueno, una cosa es la pobreza, o sea, la felicidad momentánea, pasajera, donde te tomas 2 chelas, estás alegre, ¿no? La alegría no es lo mismo que la felicidad. Yo creo que la felicidad debe construirse dándole al ciudadano los instrumentos y las condiciones para vivir en paz y que pueda desarrollar su vida, realizar su proyecto de vida. Esa es la felicidad. Antes de la felicidad, usted también ofrece trabajo. Mejorar las condiciones laborales. Claro, lo que yo digo es que hay que dar leyes que generen trabajo. Pero eso no es apelar a la demagogia también. ¿Por qué? ¿Por qué? No, de ninguna manera. Fíjate, en un país donde hay subempleo, donde el empleo es mínimo formal, ¿cómo claro. mejorar eso? Claro. A ver, resulta que yo vengo de un partido que ha demostrado que se puede. Fíjate, en el gobierno 2006-2011 nosotros creamos 3 millones de puestos de trabajo por el crecimiento de la economía. Cuando la economía crece, se generan puestos de trabajo. A partir de Humala para acá, el país entró en una permanente lucha y disolución política y un retraso del crecimiento económico. En consecuencia, han perdido su puesto de trabajo miles, millones de personas. Si tú generas inversión, si tú generas que vengan empresas, si tú generas producción petrolera en condiciones adecuadas, vas a generar puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido desde que las empresas petroleras se redujeron? Muchísimos. Entonces, no digo que voy a dar trabajo en el Estado, no voy a repartir clientelaje en los municipios. Digo que hay que crear las condiciones en el país, en la economía, en la sociedad, para que se pueda generar puestos de trabajo y la gente pueda trabajar. El crecimiento económico se hace fundamentalmente también por el aumento del trabajo, de que la gente de los ciudadanos puedan trabajar. Y si esto es formal, esa es otra tarea enorme que tenemos en el Perú, que el trabajo sea formal. Es decir, no a la informalidad, pero con este Estado que tenemos, un Estado burocrático, ineficiente, que no genera la posibilidad o las condiciones para que el emprendedor, el ciudadano que está haciendo su negocio, del que vive el país, pueda tener formalidad, es terrible. Al contrario, que perseguimos a los informales, paliamos a los emprendedores, los perseguimos, y las municipalidades no hacen trámites veloces, adecuados, céleres, para que estos ciudadanos puedan ejercer su trabajo en forma correcta y generar el desarrollo económico que todos necesitamos, ¿no? ¿Por qué muchos le recuerdan su paso cuando fue congresista usted del 2006-2011 con varias propuestas que ha tenido y no le recuerdan para bien? ¿Por qué cree que hay eso?
Bueno, eso es una posición tuya y algunos de tus televidentes seguramente, ¿no? Pero porque ya lo veremos pues en las elecciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿te refieres al tema de la unión civil? Uno de ellos. Abordémoslo, ¿no? Pero le puedo recordar una cosa. A ver. La deuda que tenía con el hospital regional, ¿se acuerda? Y que Sí, uno claro. la pagaba y que por la prensa... No sé si por la prensa, ¿no? Sí, porque la prensa lo hizo público. Bueno, ahí, pero tener una deuda, pues no es un tema. A ver, ¿quién no? No, tener una deuda no es problema, no pagarla es el problema. Y por eso, pues, cuando tienes una deuda porque no la has pagado, pues, No, pero usted no la cuando quería la pagas, pagar en cuando el la pagas, hospital no es verdad que no la quería pagar, la había pagado además en gran parte. Era una deuda enorme, que superaba los más de 60,000 soles, que se hizo en un momento muy difícil para mi vida. Yo me imagino, claro. Pero digamos, cuando mi madre estaba enferma, entonces quedó, digamos, un cachito, ¿no? Exacto, yo conozco el lado humano y todo eso de la situación, sí. Pero le digo, a eso va mi pregunta, no va que usted es un perro mortero, no creo que sea así, sino a esta condición humana debo reconocer que hubo un descuido de mi parte, sí, ¿no? Claro, hubo un descuido pero que la prensa le hizo recordar, ¿no? También, esa es la función de la prensa, pues, yo por eso, mira, soy un defensor acérrimo de la libertad de prensa. Acérrimo de la libertad. Incluso con los excesos, ¿no? Así que está bien. Mauricio decía que es mejor el libertinaje antes que definitivamente. Yo también creo. Entonces, sí, pues esa es la función de la prensa, ¿no? A los hombres públicos ponerles en su lugar cuando sea necesario. Pero no le quería molestar con recuerdo de esa deuda y todo ello. Si no sabe qué le quería decir, que es una condición humana que yo veo también, no solamente en los políticos, sino en todo sector. La gente siempre recuerda lo malo, ¿no? Bueno, somos así en general, ¿no? No, sí, yo sé, pero recuerda lo malo de tu vecino. Claro, pero ¿por qué en época electoral y de candidaturas se apela a eso siempre? Popular a la gente. Porque a ver, es difícil explicar, ¿no? Porque tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no? Claro. Pero finalmente creo que los ciudadanos toman sus decisiones haciendo un balance racional en el fondo, ¿no? A veces no tanto, pero un balance racional de cuáles son las virtudes o los defectos de este candidato, ¿no? Sí, pues. Entonces, ahí tomar eso. ¿Por qué la gente es así? Pues, es una pregunta que viene de los griegos, ¿no? O sea, donde funciona infinidad de cosas, ¿no? Desde la envidia hasta la frustración y infinidad de circunstancias que sería muy difícil. Hay que preguntarle pues a Fernando Sabater, algún filósofo de eso, ¿no? Entonces, no quería llegar a eso, pero políticamente se tiene que explicar eso, porque además un político cuando entra a una campaña tiene que estar sujeto a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y saber responder. El político tiene que tener correa. El político debe saber comerse un sapo vivo sonriendo. Lo que no significa hipocresía, sino la capacidad de asimilar la crítica, aunque sea muy dura, y aprender de ella. ¿Qué es lo peor que le han dicho en esta vida política a usted? No recuerdo. Además, mira, yo creo una vez escuché una historia de La Torre, ¿no? Yeah. La Torre decía que cuando él salía de su casa, mira, La Torre, un hombre entregado a su vida, a la política, a sus ideales, ¿no? Cuando él salía de su casa, tenía una capa imaginaria. Se ponía la capa y entonces cuando iba, ahí recibía los escupitajos del comercio, de los que lo odiaban, en fin, todos los escupitajos. Los periodicazos, todo recibía la capa. Cuando regresaba a su capa, se sacaba la capa y le guardaba en la puerta de su casa y entraba limpio. Bueno, así tenemos que hacer, pues, ¿no? Pero aprendemos, ¿no? Lo importante es aprender, ¿no? Entonces, sí, esos son gajes del oficio, pero no solamente lo político, quizás de lo político más en campaña electoral todavía, ¿no? Pero en todo pasa esto, ¿no? Como te digo, tu vecino probablemente te odia porque has hecho tu casa de 2 pisos y con piscina, porque así la vida, pues así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos. Pregunta, si con Alan García han perdido elecciones, ¿por qué con este candidato nuevo, rostro nuevo, tendrían que ganar? Quizás esto, tú acabas de dar quizás la respuesta, ¿no? Porque es un rostro nuevo. Yo he preguntado. Porque es un rostro nuevo, ¿no? Justamente. Y además porque hay propuestas concretas de la Primo. Yo creo, mira, rostro nuevo, pero con problemas viejos, ¿sabes? Sí, por desgracia. Por desgracia sí, pero que ahora debe correr. ¿Por qué por desgracia?
Porque podríamos haber evitado, por supuesto, pues podíamos haberlo evitado. Otra vez la naturaleza humana, ¿no? Podríamos haberlo evitado. ¿Qué necesidad había de cambiar el número o pretender poner otros compañeros que participaron en la contienda y no ganaron las internas? Ninguna necesidad. Entonces, otra vez la naturaleza humana se impone. Lo aprista a mucha gente. ¿Cómo así? ¿Cómo lo aprista? Es conocida la situación que se daba, las broncas que se daba internamente en elecciones, ¿no? No. Bueno, en todas partes hay broncas, ¿no? Algunos dicen que los apristas peleamos entre nosotros para estar listos para pelear con los enemigos, ¿no? Con los adversarios. No, es la naturaleza humana otra vez, cometemos errores, ¿no? Como en todas partes. Pero ¿sabes qué? Y hablando otra vez de la prensa, la forma en que la prensa ausculta y mira, lapra y critica estas cosas, a mí me parece bien. Y más, me alegro que así sea. Pero ve lo que pasa pues en cualquier otro partido, ¿no? Mira lo que pasa, ¿qué te digo? En Somos Perú, con los fujimoristas, cosas todos, ¿no? Cosas absolutamente mucho más graves. Más bien el APRE es un proceso electoral interno transparente, la gente fue a votar, el único partido. Sí, pues, ¿no? Pero la fue a votar, mínima, ¿no? Porcentualmente de los militantes. Superamos ampliamente el límite establecido por la ley, o sea, la valla establecida por la ley. ¿Pero cuánto era la valla? La valla era 10%. Ni por nada, pero, o sea, está bien, pero lo que fuera, eso lo hicimos nosotros. Digo que no es para sentirse orgulloso por ese sistema. No, sentirse orgulloso en relación a lo que hicieron los otros. Los otros no hicieron elecciones, porque nosotros hay dueños de partidos políticos. ¿Quién va a reclamar en el fujimorismo si a ti te ponen arriba y a mí me ponen abajo, a ti primero, a ti segundo? Nadie. Porque hay un dueño. Además en su estatuto dicen, claro, no solamente el fujimorismo dice, somos democráticos, pero la lideresa va a elegir quiénes son. Claro, y la lideresa tiene que llamarse Fujimori, apellidarse Fujimori, o llamarse Keiko. No, entonces, pero si tú comparas esos errores de Lapra en este tema de la lista de candidatos con lo que pasa en otros partidos, lo nuestro es una cosa insignificante, ¿no? Además partidos donde López Chao ha declarado que cobran 80.000 soles para ser candidato a diputado. Pero entonces ese cobro, digamos, por ser candidato, sino para financiar. Bueno, para no existe tal cosa. La postulación fue gratuita, no se pagó ni un centavo. Entonces, esas son las diferencias de lo que hace ser un partido de verdad y lo que es ser una empresa. Estos son empresas privadas. Y por ser justamente empresas tienen una finalidad de carácter lucrativa, nada más. Por eso que llegan al poder y se enriquecen en el poder. Porque son empresas, son proyectos personales, a ver cómo hacemos un billetito. Esa es la diferencia con un partido político. Entonces, ahí nomás ya saca el balance, ¿no? Entre una cosa y otra. El financiamiento de las campañas de los partidos también es un tema que siempre se alude. Sí. ¿Cuánto es su presupuesto para esta campaña electoral? Corta, pero costosa. Yo creo que alrededor de unos 20.000 soles. ¿De sus ahorros? En parte sí. También ayuda de los amigos. Hay gente que te apoya, no necesariamente dándote dinero, no puede decir, ¿sabes qué? Te voy a apoyar donándote 50 paneles. Ya. Y usted recibe esa donación sin... No, hay que si es un constructor, ¿recibe? No, a ver. No, sin duda, pero felizmente no tengo ningún constructor ni proveedor del Estado que me haya ofrecido tal cosa. Gracias a Dios. No lo aceptaría. ¿Por qué? Y si lo aceptara, sería con ninguna condición. Con ninguna condición. Mira, yo tengo en la vida pública, ¿cuántos años? 40 años, he sido regidor, diputado, congresista, en fin. Nadie puede decir que yo favorecí a alguien alguna vez. Nadie, en ninguna obra, proceso, ni nada. En lo que estuve a mi alcance, nunca. Y aún cuando me han aportado en la campaña. Si alguien aporta a la campaña, y se los digo ahí que ahorita, si alguien está pensando aportar en algún proveedor, si algún proveedor está pensando aportar en buena hora, si me quiere apoyar, perfecto. Ojo, no es a cambio de nada. Que quede clarito. No es porque le va a favorecer en algo. En la campaña anterior, cuando fue elegido congresista, lo único que yo le ofrezco es hacer un parlamento que sea capaz de darle seguridad y seriedad al país, porque eso también le conviene a él, porque eso va a hacer que crezca económicamente. No el favorecimiento, no el tráfico de influencias. Voy a apelar a su ego, ¿verdad? A ver.
¿usted cree que es el mejor candidato a senador en la región Loreto? A ver, eso del ego es complicado, ¿no? Bueno, eso va a decidir la gente, no los ciudadanos. Que lo decía la gente, ¿no? Los ciudadanos. Pero eso sí, lo que te quiero decir es que en todo caso siempre estoy dispuesto a abrir mi mente, a recibir los aportes e incluso escuchar a los otros candidatos. Y cuando considere necesario, debatiremos. Y pues se quedará claro quién tiene mejor o mala posición, ¿no? En cuanto a la gente, pero lo que me preguntas es bastante complicado, ¿no? Porque tiene que ver, yo como candidato en principio tengo que decir que soy el mejor candidato, eso es elemental, porque si digo que no soy el mejor candidato, entonces ¿qué haces ahí, no? Claro, soy el mejor candidato, desde esa óptica. Pero dicho esto y publicado, le van a golpear, ¿no? Sí, claro, seguramente, pues es natural, pues no estamos diciendo que así tiene que ser, está bien, pues está bien. Ahora, me preocupa una cosa, no me preocupa, digamos... Mira, cuando tú haces una publicación mía, los que comentan, que generalmente son personas que han tenido ya un trajín político, ¿no? Y te ven, ¿no? Y que por lo general muchos de ellos son mis adversarios 40, 50 años de la vida política, entonces escribe todo esto, ¿no? Y hay gente de mi entorno que se molesta, mira, pero ¿qué importa? Pues está bien, agradezco a la Jaime que me está publicando, ¿no? O sea, sino que hay que entender a la gente que insulta, ¿no? Así es. Yo lo grabo, bien, claro. Porque el que insulta es el que se... Así es, definitivamente. Que se malogra el hígado. Claro, además se insulta porque no tiene argumento. Pues, exacto, ¿no? O sea, solo sabe insultarte, pues no sabe qué decir, ¿no? Y ya que toca usted ese tema, es importante hacer entender al entorno del político que no hay que golpear únicamente. De acuerdo. No hay que insultar, no de hay que ganar una carrera de postas poniendo zancadilla al del costado, ¿no? Sino mostrando las habilidades físicas. Tu mejor argumento en una campaña es lo que tú propones y la capacidad de destruir racionalmente, claro. Mostrar racionalmente que el adversario está equivocado. Racionalmente, no con el insulto. Además hay que atacar en lo fundamental el mensaje, no al mensajero, el mensaje. Oye, si tú dices tal cosa, bueno, ¿qué fundamento tiene lo que está diciendo, no? Doctor. O sea, por decir, por ejemplo, ¿no? Enrique Rodríguez, que no es candidato, dice zonas especiales, zonas económicas especiales. Entonces sale el candidato de Keiko, Juan Carlos del Águila, y dice, no, zonas especiales no, zona franca. Discusión de nombrecitos. Nada más. Pero sale indignado contra el otro, porque este no sabe, es un ignorante. Yo propongo zonas francas. Bueno, yo digo, ni una, así en las condiciones que estamos, ni una otra cosa, eso es engaña muchachos. Ese tema de zona franca se discute en Iquitos de la década del 60. ¿No? Entonces, ¿qué zona franca va a haber cuando no existe la infraestructura, la conexión, cuando tenemos una deficiente energía eléctrica, cuando no hay banda ancha, cuando no hay tren eléctrico, cuando hay condiciones? ¿Qué zona franca? Yo voy a decir que llevar, ni cómo llevar. Las zonas francas y las zonas especiales que se construyeron en China, que tanto repite que en China, todos ellos se hicieron en los puertos, a orilla del mar, para que puedan comerciar. O sea, ¿quién va a venir a Iquitos a comerciar si no tiene esas condiciones? Así que eso de zona franca, dicho así, es una demagogia pura demagogia, no tiene ningún fundamento, ¿no? Y además no saber el trabajo parlamentario, ¿no? Exactamente, además de eso, claro. Además de eso, esto que es demagogia, algunos lo saben quizás, pero lo hacen para supuestamente ganar votitos, ¿no? Ahora, pero por política, ¿usted cree que se puede ganar una elección sin demagogia? Si su líder, Alan García, también hacía uso de la demagogia. Mira, digamos demagogia como una habilidad. Otra vez voy a volver ahí a la Torre. Ahí la Torre decía que la demagogia es como la pimienta. Claro. ¿Ya? Sí, tú preparas un plato, ¿no? Y le echas pimienta porque sea más rico. Pero nadie se va a comer un plato de solo pimienta. Exacto. Entonces, ese es el caso. Ahora, una cuestión no de estética, sino de compañerismo o de fraternidad que me ha sorprendido. Yo pensaba que usted iba a hacer campaña senador Augusto Vargas y diputado Marcelo Zumaeta, pero lo está haciendo con esta joven candidata Godoy, ¿no?
Garay. Garay. André Garay. ¿Por qué no con Marcelo Sumay? No, Marcelo tiene muchas virtudes, ¿no? No, yo sé, pero porque existe pues el voto preferencial, ¿no? O sea, si pudiera votar por los 4 candidatos del partido, votaría por los 4, ¿no? Pero existiendo el voto preferencial, hay que preferir. Entonces yo en esa circunstancia prefiero dar espacio a gente joven, preparada, profesional y con una profunda vocación social. Creo que tanto yo como Marcelo probablemente preparación y vocación social no la tiene tanto Marcelo Sumaite como Garay. No, claro, Juventud no la tiene claramente, ¿no? Igual que yo. Claro. Probablemente sea la última elección en que participan Marcelo y yo, pero la Primo necesita seguir viviendo. Un día conversando con Andrea, me dice, compañero, ¿por qué no se lanza usted diputado? Porque para diputado hay 4 cupos. Claro. Es más fácil que usted sea diputado. Vamos juntos, ¿no? Claro, y hay 4 cupos y es más fácil que usted sea. Pero meter 2 es casi imposible, ¿no? Pero podría meter 1. Entonces yo le dije con toda claridad, mira, probablemente sea más fácil, pero yo voy al Senado porque yo quiero que tú seas candidata a diputada, porque yo quiero que el APRA perviva. Si no tenemos capacidad de abrirnos a la juventud, de convocar nuevos cuadros, nueva gente, de que se formen en la ideología, en la doctrina y además que se formen en los temas técnicos en su profesión, el APRA no tiene futuro, como ningún partido. Nosotros somos un partido, tenemos que pensar en el futuro. Entonces, por esa razón, voy con Andrea, ¿no? Que además es una joven dinámica, inteligente, preparada y que tiene un gran sentimiento social. ¿Formación política, Andrea? Sí, claro, sin duda que tiene formación política. Le voy a poner un nombre, más que la candidata Yaramé. No tengo ninguna duda, entre Andrea Garay y Yaramé hay un abismo de diferencia. ¿Por qué? No, pues es solo es cuestión de hablar con ella, ¿no? Es decir, yo le he escuchado a la señorita Yaramé y no dice nada, ¿no? Solo que, ay, qué bonito, le regalo tal cosa, pero nada profundo. Es más, hay un evento en el que Andrea le invita, no porque ella lo quiso, ¿no? Sino porque Andrea, la señorita Yaramé decía, que no me hablen por mi físico, que soy bonita, que soy fea, a ver que debatan conmigo. Entonces la Andrea dijo, entonces vamos a debatir. Hasta ahora sigue esperando. Sigue esperando, corrió, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Totalmente. ¿Y no es un exceso de entusiasmo decir que ustedes van a pasar a la segunda vuelta? No, porque va a ser, mira, a ver, yo diría, más bien, sería demasiado pesimista decir lo contrario. Mucho va a depender cómo hagamos la campaña, por supuesto. Claro. Mira, ¿cómo está el escenario electoral, no? Tú tienes que cerca del 60% de los ciudadanos hoy, según las encuestas, no han decidido por quién votar. Es más, de esos 60%, por lo menos el 25 o el 30% no va a votar de ninguna manera por lo que ya están en carrera hace 2 años. Si a eso sumas que después de 2 años de campaña del señor López Aliaga, de Keiko Fujimori, uno tiene 10% y la otra 6%, demuestra que han llegado a su techo. Entonces hay un bolsón electoral que está esperando una propuesta seria, coherente. Va a ser la peor campaña de Keiko, ¿no? Electoralmente. Me parece que sí. Entonces, si tú me preguntas si tenemos opción, claro que tenemos opción. Porque además nosotros debemos situarnos, como siempre, entre esta extrema derecha que expresa el fujimorismo, López Aliaga, y la extrema izquierda, ¿no? De este señor Ronald Atencio, ¿no? Y otros cercanos a él. El APRA tiene el espacio libre para tomar este centro, que debe ser el centro de la coherencia, de la paz y la posibilidad de alcanzar el desarrollo y justicia social, ¿no? ¿Cree que el APRA está reviviendo electoralmente? Sin duda. Ya vamos a ver en el proceso electoral. Ahora, termino esta conversación. Yo el otro día estuve por Lagunas para ver algunas cosas ahí. Con tu compañero Peña. Y me ha sorprendido, porque antes no había, un local del Partido Aprista Peruano, sí, ahí, claro. Y un motocarrista me dice, ¿y por qué este local del APRA? Porque yo conozco el trabajo de Augusto Vargas, y no porque usted sabe mis diferencias, ¿no? Y no para darle lisonjas a usted que no la necesita. Dijo, porque yo conozco el trabajo del doctor Augusto Vargas, y acá tiene votos seguros, y dele mi apellido, Díaz Bravo, creo me dijo. Claro, lo conozco, compañero. Un motocarrista que además conoce la historia de Lagunas, y yo bebí al puerto.
Y por eso me hace pensar que el APRA, con un trabajo de hormiga, puede revivir electoralmente, pero ¿quién nos hace o nos asegura de que no sean como Acción Popular, digamos, que revivan y la malogren el tanto? No, el problema de Acción Popular es que en este afán de acomodarse a los nuevos tiempos se convirtió en una plataforma electoral, en una camiseta que cualquiera podía ponerse, ¿no? Entonces me parece que empezaron a vender los cargos, los cupos, ¿no? Y entonces gente que no es Acción Populista, que nunca fue Acción Populista, terminó siendo diputado. Eso no pasa en el APRA, incluso había elecciones internas, como te digo, los militantes decidieron. Acción Popular cometió este error, y creo que donde empieza la debacle de Acción Popular, es un asunto de ellos, evidentemente, pero desde afuera puedo ver, es cuando eligieron a este señor Johnny Lescano, ¿no? Que nunca fue Acción Populista, ¿no? Es un hombre que viene casi de la extrema izquierda, y que es un demagogo irresponsable total, y que lo indujo a Acción Popular a donde está. Es el padre de los niños, ¿no? Y después no supieron corregir. Y asesor de todos los congresistas. Asesor de todos los congresistas, pero no tiene empacho también en salir a atacarlos, ¿no? O sea, claro, sí, vive de ellos, pero sale a atacarlos. Entonces, y no tuvieron tampoco el poder o la fuerza de corregir eso en forma inmediata y radicalmente, ¿no? Y eso terminó pues generando. Yo espero que Acción Popular recupere el espacio que corresponde, porque necesitamos partidos sólidos, institucionales. Necesitamos una derecha con quien debatir, ¿no? Entonces, que por desgracia no hay. Bueno, López Aliaga, ¿no? Pero es más un discurso. Él quiere ser el Milei del Perú, pero no tiene la actualidad. ¿Te lo ve usted? En lo que pueda, y dependiendo del presupuesto y del tiempo, claro. 20.000 soles se le va a dar solamente para ir al estrecho. Bueno, digo, no creo, no, pero es que mira, hay una diferencia entre hacer campaña por el APRA y hacer campaña por otros partidos, ¿eh? Nosotros no pagamos activistas, ¿eh? Claro. Entonces, seguramente si le dices a los candidatos de René Chávez, que tiene casi en todos los partidos, y no te molesta que me meta con René Chávez. No, los tres somos chatos. Los tres somos chatos. Está bien. Déjame también fastidiar. No solo tú tienes derecho, ¿no? Ni me fastidias. Muy bien. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que los periodistas y los políticos deben entender que cuando se les invita pueden decir lo que perfecto. sea. Muy bien. Con los que yo pueda tener. Muy bien, ya. Por eso ¿no? Te decía entonces, volvemos entonces. Probablemente a los candidatos que también mi amigo Víctor Iligo, eso no quiere decir que no pueda criticarlo. Pero veamos. A los candidatos que financia René Chávez, probablemente ir al estrecho les cuesta 20.000 soles. Claro. A los sobrevalorando, probablemente a los candidatos del APRA no nos cueste más que nuestro pasaje y algo de una chocolatada, una cosa nada más. El político que se molesta con las críticas no debería meterse a la política. Por supuesto, no. Estoy de acuerdo. En todo caso, que se moleste, haga aguante, pues que aprenda a asimilarlas, ¿no? Claro. Sí. O sea, una cosa es la crítica, bueno, está bien. Te insultan en los medios, perfecto. Eso es lo que ha abierto hoy el mundo de hoy, ¿no? El mundo de hoy de las redes. ¿Esa también había? Yo no había, la radio se llamaba por teléfono y se insultaba a la gente. Siempre ha habido. Pero hoy día eso, digamos, se ha extrapolado, ha crecido, porque además... El APRA sacaba panfletos insultando a Vargas Llosa, ¿no? O sea, no insultando, pero... Panfleto, no niegue la realidad, pues, doctor, también. O sea, a ver, esto ha sido parte de la actividad política siempre. Lo que te quiero decir es que en las redes hoy es más fácil, porque le da voz a alguien que probablemente en público no diría nada, lo puedes decir en las redes. Además puedes decirle desde el anonimato, de la distancia. Entonces eso te da valor, te envalentona, ¿no? Y dices pues tu versión de las cosas, o insultas, o saca tus odios, tus frustraciones, lo que te pasa en tu vida todos los días, aprovecha para sacarla, ¿no? Antes era más difícil eso. Más difícil, sí. Entonces, pero a eso voy, ¿no? Ahora, lo que yo le decía era, no va a ir a todas las provincias entonces. No, la idea es ir a todas las capitales de provincia, por supuesto. Ahora empezamos, este fin de mes arrancamos las visitas, ¿no? Y más a Yurimao pienso ir 2 veces, por lo menos. Por el colchón electoral, ¿no? Por el colchón electoral, porque además ahí hay algunas razones estratégicas que no te lo voy a contar para ir a las huevas de adversario. Voy a Lagunas, cuando voy a Yurimao voy a Lagunas, claro. A Lagunas, ¿no? Claro. Que es un bastión aprista, ¿no? Dentro de la provincia de Alto Amazonas. Sí, siempre. Y Contamana, ni que se diga, ¿no? Ni que se diga. Hay que recuperar Contamana, ¿no? ¿Y quieren que lo van a recuperar? Sí, sin duda. Sin duda. Mira, nosotros tenemos además otra ventaja aparte de
digamos, de esta intención de ser institucionales, ¿no? El APRA es, en América había muy poco, quizás el peronismo, el justicialismo en Argentina, ¿no? Es un tema, un partido de raigambre familiar también, ¿no? Oye, mi abuelo fue aprista, mi padre estuvo en la cárcel, mi abuelo fue perseguido, y entonces esta herencia subsiste. Y por eso te decía, ¿por qué puede pasar la segunda vuelta? El APRA solo necesita recuperar una parte mínima de su votación histórica, teniendo en cuenta el electorado como está ahora, es decir, estamos en segunda vuelta. Entonces, sí es posible. Además, yo confío y creo que vamos a la segunda vuelta. Además que vamos a tener una bancada de diputados muy importante y también la de senadores, ¿no? Perfecto, esperamos tenerlo otra oportunidad. Gracias, por siempre es agradable conversar con usted. Muchas gracias. ¿Siendo o no siendo candidato? Claro, gracias, te agradezco. Muchas gracias. Y usted ha hablado de René Chávez. Ajá. ¿Su gobierno es desastroso para usted? Sí. Peor que el de yo debo reconocer. ¿Ve cómo le yo debo reconocer. Valderreme? No. Está bien. No para que hable. O sea, yo no voy a hablar mal. Yo no quiero hablar mal de pero hable mal de debo reconocer que hay cosas que se han hecho, ¿no? O sea, desde un principio, por ejemplo, terminar ese colegio La Rosa Agustina, o hacer este tema de Punchana, el puerto y otras cosas. Debo reconocerlo. El mercado de productores, debo reconocerlo. Sin embargo, todas esas cosas, por desgracia, están tenidos de sospecha de corrupción, por desgracia, ¿no? Y que además, con la enorme cantidad de recursos que ha tenido, pudo haber hecho mucho más que eso. Y sin embargo, no. Entonces, ahí va a ser necesario una presencia intensa de control y fiscalización político que se puede hacer también desde el Parlamento, ¿no? Como autoridad, ¿Vladimir Chong es peor autoridad que René? Es que no me pongo esa comparación. Lo que sí te puedo decir, no sé, ¿no? Lo que te puedo decir que Vladimir Chong es un mal alcalde, ¿no? Pésimo alcalde, ¿no? La ciudad está destruida, llena de huecos. O sea, con formación aprista, ¿no? Claro, otra vez, pues la naturaleza humana, ¿no? Formación aprista, pero alcalde de Somos Perú. Quiere decir que su formación no era tan sólida, ¿no? ¿Ya? Alcalde de Somos Perú. Tú siempre quieres vincular a Vladimir con el APRA, pero Vladimir ha renunciado al APRA hace tiempo para ser candidato de Somos Perú, ¿no? Y así, pero tiene como de funcionarios a Víctor López y a... Seguramente Víctor López tendrá alguna habilidad profesional, técnica, qué sé yo. Pero como autoridad, pero ¿decepcionado? Totalmente, absolutamente. Es una decepción, claro, es una decepción. No, eso de que vamos a hacer historia, no sé pues qué historia, no pasó nada. Al contrario, mira, lógicamente que es difícil decir que hemos retrocedido porque el alcalde anterior era igual o peor, ¿no? Entonces, ese que se escondió, ese que se escondió en la época del COVID, que ahora quiere ser, creo que alcalde, ¿no? Pero era vulnerable también, no quiere ser el alcalde de San Juan. No, por favor. Tú eres el alcalde, el COVID todos éramos vulnerables. Es como que me dijera Churchill. Venían los aviones alemanes y disparaban. Churchill, como era viejito, tenía derecho a esconderse. Por favor. Pero por favor. No lo comparo. Ya. Lo que te quiero decir es la misión, el deber que tiene un político. Para un político, un problema, y es más si es de esa naturaleza, no es un problema, es una oportunidad para solucionar, avanzar y estar con mi pueblo, no esconderme. Y todavía cuando le reclamaron, oye, ¿por qué te escondes y por qué me votaron por mí? Claro. ¿Qué tarraza? Y ahora quiere ser candidato, por supuesto. ¿Dónde quiere ser candidato? Con Keiko, pues. Con Keiko, ¿no? Ahí está, ¿no? Claro. Con Keiko. ¿Y eso por qué? Porque por medio del billete, pues, ¿no? Eso es la verdad, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Claro, eso es la verdad. Entonces, no me digas que un alcalde estaba ya viejito, que era enfermo, todos, pero eres el alcalde. ¿Es peor que Pancho? No sé. Yo por eso te digo, ni siquiera te puedo decir que es peor, porque el anterior también era pues terrible, ¿no? Pancho, ¿no? Sí. Pero hoy día las calles están destruidas, no hay señales, o sea, nada, ¿no? Creo que, si algo debo decir, creo que el tema de la basura sí mejoró un poco, ¿no? Pero de más cosas, ni hablar. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Esperamos tenerlo otra oportunidad. Y avise cuando va por gira, pues, porque... Ya. ¿Por qué no son medios, doctor?
Bueno, es que lo que pasa es que yo vivo pues de mi trabajo, no sé, yo tengo que ganarme el pan todos los días, o sea, no, por si acaso eso que pero los periodistas vivimos de entrevistar a gente, a los políticos, ¿no? Entonces eso me quita un poco de tiempo para dedicarle más a la campaña y voy a tener que hacerlo, ¿no? No tiene que hacerlo, ¿no? Porque de todas maneras, no puede compatibilizar. Así es. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Vamos a la pausa, vamos a ver nada más. Muchas gracias al doctor Augusto Vargas, pero